23 de agosto de 1939, Joachim von Ribbentrop aterrizó en Moscú. El ministro de Exteriores de Hitler firmó de inmediato un pacto de no agresión para abrirle el camino a la invasión alemana de Polonia. Para Hitler, el peligro de una guerra en dos frentes había desaparecido. Ambas partes también firmaron un protocolo adicional secreto que repartía grandes zonas de Europa entre ellos. Las potencias imperiales decidieron el destino de países pequeños y con ello de millones de personas. Varios estados fueron anexados y desaparecieron del mapa. Las expulsiones comenzaron enseguida a gran escala. Al mismo tiempo, la Alemania nazi y la Unión Soviética ampliaron su alianza, nacionalsocialistas y comunistas en armonía económica. Nach den ersten russischen Getreidelieferungen trifft an den Übergangsstationen der deutsch-russischen Interessengrenze nun auch ein Ölzug nach dem anderen ein. El Reich alemán suministraba plantas industriales y a cambio recibía bienes y materias primas esenciales para la guerra. Para el Führer, una alianza de importancia estratégica. Hitler logró llevar a cabo las Blitzkriegs en Europa Occidental con el suministro soviético de recursos bélicos. La alianza terminó de forma abrupta con el ataque alemán a la Unión Soviética. El pacto Hitler-Stalin duró solo 22 meses, pero sus consecuencias fueron mucho más duraderas. Estos traumas causados por el impacto Hitler-Stalin, el miedo de quedar atrapados entre dos dictaduras, siguen teniendo efecto hoy en día en el siglo XXI. Una serenata para empezar la celebración. La mañana del 20 de abril de 1939, la Leibstandarte de Adolf Hitler tocó para su cumpleaños número 50. 6 años después de la toma del poder, el dictador gozaba de gran popularidad, porque había expandido el territorio del Tercer Reich, violando el derecho internacional. Desde 1933, cuando asumió el cargo, Hitler había intentado anexar al Reich alemán todos los territorios que pudiera sin luchar. Se expandió en todas direcciones, al oeste, al sur, al este, y dejó muy claro que tampoco estaba dispuesto a ceder ante ninguna resistencia en estos territorios. Las cámaras muestran a Hitler en auto descapotable rumbo al nuevo eje este-oeste de Berlín. Allí le esperaba un regalo especial. Es beginnt die größte Heerschau des Dritten Reiches. 4,5 Stunden lang ziehen die Formationen aller Waffengattungen an ihrem obersten Befehlshaber vorüber. Ese día no quedaba rastro de las restricciones del Tratado de Versalles. Hitler había impulsado masivamente el rearme. Demostró una gran fuerza militar y en política exterior. Y dejó claro que las conquistas territoriales que había logrado no serían las últimas. Fue un anuncio al mundo exterior. Iré más allá. Días antes, la política agresiva había puesto en aprietos a Washington. Roosevelt exigió que Alemania respetara la paz y garantizara la integridad de 31 países. Hitler lo ignoró al principio. Solo el 28 de abril respondió ante el Reichstag reunido en la ópera Kroll. Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren dürfen. Und er nennt als dafür in Frage kommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten.
Realmente se presentó como un gran actor de teatro, pero también como un estadista muy astuto y sagaz, porque tomó las demandas de Roosevelt y las ridiculizó. Luego puso la guinda al pastel al final diciendo, bueno, nunca he librado una guerra, no quiero ir a la guerra y no sé por qué debería ir a la guerra. Ich möchte aber diese Gelegenheit nun doch nicht vorübergehen lassen, ohne dem Präsidenten der Nordamerikanischen Union vor allem eine Versicherung über die Gebiete abzugeben, die doch wohl in erster Linie für seine Besorgnis in Frage kämen, nämlich die Nordamerikanische Union selbst und die übrigen Staaten des amerikanischen Kontinents. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreitete Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete bloßer Schwindel oder grobe Unwahrheit sind, ganz abgesehen davon, dass solche Behauptungen übrigens auch vom militärischen Standpunkt aus nur einer albernen Fantasie entstammen können. En ese discurso, también rompió el pacto de no agresión que había firmado con Polonia. Hitler había firmado un pacto de no agresión con Polonia en 1934. En busca de socios para salir del aislamiento. Lo canceló en 1939 porque vio que lo que se había prometido a sí mismo no se cumpliría. Tras fracasar en convertir a Polonia en un socio menor dentro de la política exterior nazi, las profundas diferencias territoriales terminaron dominando por completo la relación con el vecino del este. Para Hitler ya no había vuelta atrás. La guerra se volvía inevitable y él sería quien la desencadenara. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió territorios en el este a favor de Polonia. Hitler quería revertirlo y estaba dispuesto a ir a la guerra. El 22 de mayo, el condesiano yerno de Mussolini llegó a Berlín para firmar el llamado Pacto de Acero con Joachim von Ribbentrop. Anfang Mai fasste der Führer und der Dude den Entschluss der engen Verbundenheit zwischen ihren beiden Völkern durch den Abschluss eines umfassenden politischen und militärischen Bündnispaktes Ausdruck zu geben. 150 Millionen Deutsche und Italiener bilden mit ihren Freunden in der Welt einen Block, der unbesiegbar ist. Ambos regímenes fascistas acordaron estrecha cooperación militar y apoyo en caso de guerra ofensiva. Para Hitler, otro paso hacia la campaña deseada contra Polonia. La amenaza de guerra se volvió cada vez más concreta. Un día después de firmar el Pacto de Acero, el Führer anunció a los jefes de la Wehrmacht que atacaría Polonia en la primera oportunidad adecuada. No fue necesario que Hitler convenciera a la Wehrmacht, porque ya existía un amplio consenso entre los generales en el periodo de entreguerras, de que Polonia no podía seguir existiendo tal como estaba. El gran inconveniente de los planes bélicos era que en marzo, el primer ministro británico Chamberlain había otorgado a Polonia una garantía de asistencia por parte de Inglaterra y Francia en caso de ataque. Una invasión implicaría automáticamente guerra con Occidente, y nadie sabía qué haría la Unión Soviética. Para minimizar ese peligro, Hitler optó por una jugada inesperada: un pacto con el archienemigo ideológico en Moscú. La idea de Hitler era que, si Polonia no se sometía a mi orden en Europa, habría que aplastarla. Estaba claro que las potencias occidentales intervendrían. Este peligro existía en cualquier caso, por lo que si tenía a los soviéticos como socios, los británicos y los franceses se quedarían tan impactados que no entrarían en guerra. Mientras Alemania tanteaba a Moscú, allí se produjo un cambio importante de personal. El comisario de Exteriores Maxim Litvinov, aquí dando un discurso en la Sociedad de Naciones, fue destituido por Stalin. Lo reemplazó Vyacheslav Molotov, mostrado aquí a la izquierda del dictador.
El nombramiento del nuevo comisario fue seguido con gran interés en Berlín. Maxim Litvinov, antecesor de Molotov, era considerado el símbolo de la política de seguridad colectiva. Es decir, de la disposición a negociar con Francia y Gran Bretaña para formar una alianza. El 3 de mayo, con su destitución, Stalin le envió a Hitler una señal clara. La política exterior cambiaría de rumbo. A pesar de las diferencias ideológicas, las dictaduras de Hitler y Stalin tenían similitudes. Al igual que Berlín, Moscú gustaba de mostrar fuerza en público, y en el Kremlin también había resentimiento contra Polonia. La Unión Soviética había tenido que aceptar pérdidas territoriales a favor de Varsovia en los últimos años y no estaba dispuesta a resignarse. No nos resignaremos a esto, dijo Molotov, a este bastardo del Tratado de Versalles. Polonia debe volver a dividirse. Mientras comenzaban las conversaciones exploratorias con la Unión Soviética, el Reich alemán seguía avivando las tensiones con Polonia. En junio, el ministro de propaganda Goebbels viajó a Danzig. La ciudad estaba bajo administración de la Sociedad de Naciones desde el Tratado de Versalles y era un punto permanente de conflicto entre Polonia y la Alemania nazi. Ich überbringe euch die Grüße des Reiches und des Führers. Auch diese Stadt mit ihren Menschen gehört zu diesem Volkstum. Sie ist deutsch und bleibt deutsch. Unas semanas después, la cúpula nazi celebró otro aniversario. 25 años antes, Hitler había entrado en la Primera Guerra Mundial como soldado. Ahora, el exmensajero de trincheras ansiaba una nueva campaña militar. Polonia debía ser invadida lo antes posible. Para gran alegría del dictador, su ministro de Exteriores le informó que Stalin había aceptado en principio un acuerdo con el Reich. Stanley era un hombre obsesionado con la seguridad. Se veía rodeado de estados capitalistas que actuarían contra el comunismo. No había olvidado la guerra civil en la que las potencias occidentales y Japón habían intervenido en Rusia. Así que ahora, si podían conseguir Polonia, Hitler podría ofrecer algo y entonces podría expandirse más hacia el oeste. El acercamiento de las dos dictaduras no pasó desapercibido por las potencias occidentales. A pesar de las reservas de Stalin, ellas también intentaron formar una alianza con la Unión Soviética. A finales de julio, una delegación británico-francesa viajó a Moscú para negociar. La delegación militar de Inglaterra y Francia estaba condenada al fracaso desde el principio. Molotov había solicitado expresamente que un ministro viajara a Moscú. Esto no se concedió. En su lugar, llegaron el almirante Novody y el general Inconu, de rango inferior, a quienes nadie conocía realmente y que, sobre todo, carecían de poderes. En Moscú se hablaba abiertamente de una posible invasión alemana en Polonia. Las diferencias salieron a la luz rápidamente. Stalin dijo que si tenía que ayudar a Gran Bretaña y Francia, o incluso si Polonia era atacada y él debía ayudar, entonces sí, sus tropas tendrían que marchar a través de Polonia y posiblemente a través de Rumania. Y quería reclamar ese derecho para sí mismo, y por supuesto, los dos no podían conceder eso. Mientras tanto, Hitler ultimaba sus planes de expansión. La necesidad de un pacto con Moscú se volvió cada vez más clara. El 20 de agosto envió un telegrama personal a Stalin. El conflicto con Polonia puede estallar en cualquier momento. Si no se aclara antes la relación germano-rusa, difícilmente se podrán acomodar los intereses territoriales rusos en Europa del Este. Fue un paso muy poco ortodoxo, porque Hitler expresó con él su gran estima por Stalin y puso las cartas sobre la mesa, diciendo muy claramente lo que quería. Quería un pacto y lo quería rápidamente. Y dejó claro cuál era el problema, a saber, Polonia. Pocos días después del telegrama de Hitler, Ribbentrop voló a Moscú para cerrar el pacto definitivo.
El noticiero nazi lo presentó como un gran acontecimiento. Während noch die Militärmissionen der westlichen Einkreisungsmächte in Moskau weilten, traf Reichsaußenminister von Ribbentrop in der russischen Hauptstadt ein. El 23 de agosto de 1939, la delegación aterrizó en la capital soviética. Para Ribbentrop, que llevaba solo un año al frente del Ministerio de Exteriores, fue el punto más alto de su carrera hasta ese momento. Tras breve parada en la embajada alemana, la comitiva siguió al Kremlin. Stalin se tomó tiempo para recibir personalmente a los invitados alemanes. En pocas horas se logró el avance decisivo en las negociaciones. El pacto en sí era un clásico pacto de no agresión, en el que ambas partes acordaban no invadirse mutuamente y no apoyar a ninguna tercera potencia que lo hiciera. Mucho más explosivo fue un protocolo adicional firmado también bajo estricto secreto, un documento de poder histórico explosivo. El protocolo adicional al pacto Hitler-Stalin es un documento clásico de política imperial. En él las dos potencias definieron esferas de influencia. ¿En qué partes de Europa? ¿Quién estaría a cargo después? Esta fue la división planeada del continente. El Reich alemán obtendría Polonia Occidental más Lituania. La Unión Soviética controlaría Polonia Oriental, el resto de los estados bálticos, Finlandia y partes de Rumania. Stanley consiguió de Hitler cosas que las potencias occidentales no podían ofrecerle. Las potencias occidentales no podían sacrificar un estado soberano como Polonia. Hitler sí podía. Tras la firma, el ambiente en el Kremlin fue de euforia. Comunistas y nacionalsocialistas estaban de fiesta. Stalin calificó a Hitler de tipo espléndido y dijo: sé que el pueblo alemán ama a su Führer, así que brindo por la salud del Führer. En el Berghof, Hitler esperaba tenso. Aunque la Unión Soviética se impuso en casi todas las cuestiones territoriales, el Führer quedó satisfecho y exclamó: ahora Polonia está exactamente donde yo quería. Hitler estaba muy satisfecho con la conclusión del Tratado de No Agresión y sobre todo con el protocolo adicional secreto, porque estaba claro que la Wehrmacht podía invadir Polonia. Tenía vía libre. En otros países europeos también entendieron lo que significaba la Unión Germano-Soviética. El miedo a la guerra se extendió. Los diplomáticos intentaron salvar la paz. El embajador británico en Berlín, Neville Henderson, lo intentó. Hitler fingió aceptar a medias, pero Henderson regresó a Londres sin lograr nada. En la capital británica, todo apuntaba a la guerra. El país se movilizó, al igual que Francia. En Alemania, los noticieros mostraban imágenes de hombres llamados a los cuarteles. La invasión de Polonia era inminente. Hitler, sin embargo, no quería ser responsable del estallido y buscaba un pretexto. Hitler hizo que agentes alemanes se vistieran con trajes de partisanos polacos y cometieran actos de sabotaje. Hubo un ataque a la emisora de radio de Gliwice. El incidente escenificado en la frontera germano-polaca le dio al comandante supremo de la Wehrmacht el motivo para atacar. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, más de 1,5 millones de soldados invadieron Polonia. El dictador presentó el inicio de la Segunda Guerra Mundial como un contraataque. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Los invasores dejaron claro rápidamente que esta campaña no solo era derrota militar de Polonia. Inmediatamente con la invasión hubo numerosos crímenes contra la población civil por parte de la Wehrmacht, pero también de paramilitares, escuadrones especiales que intencionadamente comenzaron a sacar y asesinar a la intelectualidad polaca. En pocos días, el 10º ejército alemán logró una profunda penetración. El mando polaco ordenó la retirada detrás de los ríos San, Bug y Vístula. La campaña polaca de la Wehrmacht avanzó relativamente rápido. Hubo resistencia polaca, que no hay que subestimar, pero aún así fue extraordinariamente veloz. No fue un simple paseo, pero sí fue muy rápida. El 17 de septiembre, Polonia recibió otro golpe. Tropas soviéticas entraron en el este del país para proteger a ucranianos y bielorrusos de la región, según la versión oficial. Stalin había esperado su momento. Hay diferentes tesis sobre que la Unión Soviética esperó. Una enfatiza la debilidad militar de la Unión Soviética tan tarde como 1939. Además, se cree que esperaron la reacción internacional como lidiaban las potencias occidentales con Hitler, convirtiéndose en agresor militar y atacando al país vecino al este. Las potencias occidentales declararon la guerra al Reich alemán el 3 de septiembre. Gran Bretaña envió soldados al Canal de la Mancha, pero se quedaron en Francia. Londres y París no intervinieron a pesar de sus garantías. No les interesaba realmente Europa del Este. No irían a la guerra por Polonia. Esa es una verdad muy amarga. Pero creo que así se explica la inacción de las potencias occidentales. Abandonados a su suerte, los polacos tuvieron que retroceder por todas partes. Am 18. Tage des Feldzuges trafen sich in Brest-Litovsk die deutschen Truppen mit den von Osten anrückenden sowjetrussischen Formationen. La ciudad había sido conquistada por la Wehrmacht, pero según los acuerdos del pacto Hitler-Stalin, quedaba en la nueva esfera soviética y fue entregada al Ejército Rojo. El 22 de septiembre, ambos bandos celebraron el cambio de guardia y su nueva hermandad de armas con un desfile militar conjunto. El desfile de la victoria fue solo el símbolo visible de la cooperación que comenzaba. También fue el resultado de una comisión militar germano-soviética que ya existía en ese momento. Mientras las últimas unidades polacas resistían desesperadamente, oficiales alemanes y rusos resolvieron las primeras cuestiones de su cooperación en la nueva comisión militar. Pocos días después, el ministro alemán de Exteriores viajó por segunda vez en pocas semanas a Moscú. El Tratado Germano-Soviético de Fronteras y Amistad definió cómo se concretaría la división acordada de Europa. Moscú se quedaría con Polonia Oriental y ahora también con Lituania. El resto de Polonia pasaba a la Alemania nazi, que incorporó la parte occidental directamente al Reich y creó el llamado Gobierno General en las zonas centrales polacas, marcadas aquí en violeta. En estos segundos tratados, un protocolo adicional especificaba qué debía hacerse con las poblaciones que ahora se encontraban bajo la soberanía alemana y soviética. Tras la rendición polaca a principios de octubre, alemanes y soviéticos comenzaron rápidamente los traslados de población. Hitler anunció que cientos de miles de alemanes étnicos del este serían reasentados en los nuevos territorios del Reich al oeste del antiguo vecino. La tarea principal era un nuevo orden de las relaciones etnográficas, es decir, un reasentamiento de nacionalidades. La parte occidental de Polonia fue reasentada rápidamente.
Cientos de miles que vivían allí fueron expulsados a cambio y trasladados al nuevo gobierno general, un espacio casi sin ley donde los nacionalsocialistas instauraron un régimen de opresión particularmente brutal. El gobierno general, según la política poblacional nacionalsocialista, era considerado un depósito para todos los grupos que en realidad querían eliminar o convertir en esclavos. Eran principalmente polacos y judíos. Y fueron deportados en masa al gobierno general. En otoño de 1939 vivían en Polonia más de 3 millones de judíos. En las primeras semanas de la guerra, varios miles fueron asesinados deliberadamente. Ahora, en muchas ciudades del gobierno general, se crearon guetos donde los hacinaban y explotaban de forma sistemática. Para millones de personas, esos guetos fueron solo la primera etapa de un camino de sufrimiento que terminaría en los campos de exterminio nazis. Esto no era más que exterminio y asesinato, y en consecuencia los judíos fueron en parte deportados a guetos y en parte ya asesinados. Esta política racial se aplicó de inmediato. En Polonia Oriental, la policía secreta soviética también cometió crímenes de guerra. Alemanes y soviéticos se coordinaron en la injusticia. La cooperación funcionó muy bien. Se dieron carta blanca mutuamente, o más bien estaban muy de acuerdo en que había que destruir a la élite polaca. En cuanto a la violencia y el rigor, ambas naciones eran iguales. La cooperación germano-soviética se intensificó también en otros ámbitos en los meses siguientes. El 11 de febrero de 1940, ambos estados firmaron un amplio acuerdo comercial tras largas negociaciones. La Unión Soviética suministró algunas materias primas, pero también alimentos, lo cual era de interés para la Alemania, para escapar de la amenaza de escasez de comida durante la guerra. Por otro lado, bienes industriales fueron suministrados a la Unión Soviética. Nach den ersten russischen Getreidelieferungen trifft an den Übergangsstationen der deutsch-russischen Interessengrenze nun auch ein Ölzug nach dem anderen ein. La Unión Soviética prometió entregar materias primas por valor de 500 millones de marcos del Reich en un año. Para Hitler, las importaciones de petróleo y mineral eran de importancia estratégica. Tras la rendición polaca en octubre del año anterior, el dictador comenzó rápidamente a planear nuevas campañas en Europa. Para Hitler era importante conseguir los suministros para llevar a cabo con éxito sus Blitzkriegs. Así que Hitler financió o logró llevar a cabo las Blitzkriegs en Europa Occidental con los suministros soviéticos de recursos bélicos. La siguiente guerra relámpago comenzó el 9 de abril de 1940. Con el nombre de Operación Weserübung, la Wehrmacht invadió a Escandinavia. Dinamarca fue ocupada rápidamente. Se lanzó una operación aérea y naval en Noruega. Uno de los objetivos eran los puertos estratégicos por donde llegaba mineral sueco al Tercer Reich. La invasión de Escandinavia no estaba contemplada en el pacto Hitler-Stalin. Sin embargo, la amistad entre las dos dictaduras no se vio afectada por el momento. Al contrario, el 1 de mayo de 1940, Día del Trabajo, se celebró en la Plaza Roja de Moscú. Una delegación alemana fue invitada. Representantes del régimen nazi asistieron a la ceremonia. Bajo la mirada de Stalin, se alabaron los logros del comunismo. Tomó el micrófono Simeón Timoshenko, que pocos días después ascendería a ministro de Defensa y seguiría enviando al frente a millones de soviéticos. Товарищи, в этом году трудящиеся нашей страны и всего мира встречают 1 мая
Несмотря ни на какие происки врагов, мы пойдем вперед и вперед к светлым вершинам коммунизма. Palabras que debieron sonar como una burla cruel para los comunistas alemanes. Muchos habían huido a Moscú tras la toma del poder nazi. Con el pacto Hitler-Stalin, descubrieron que la tan proclamada solidaridad internacional se olvidaba en un instante cuando convenía al Kremlin. Fue una catástrofe para los comunistas alemanes. El hecho de que Stalin hiciera causa común con su mayor enemigo fue moralmente devastador y algunos fueron extraditados a Alemania. Fue una concesión de Stalin a Hitler y una señal de que la competencia ideológica quedaba en segundo plano. Pocos días después del desfile en Moscú, Hitler se preparó para invadir otros países europeos. Viajó en tren a su cuartel general Felsenest, cerca de Bad Münstereifel, desde donde dirigía la próxima campaña hacia el oeste. La mañana del 10 de mayo, la Wehrmacht atacó sin declaración de guerra los países del Benelux. El grupo de ejércitos B se concentró en Países Bajos y Bélgica. El grupo de ejércitos A entró en Luxemburgo. El Principado fue ocupado en pocas horas. Además de la sorpresa, Alemania volvió a beneficiarse de su alianza con Moscú. El pacto desempeñó un papel muy importante en estas campañas, con la consigna «Guerra en dos frentes». Hitler sabía que no había peligro por parte soviética, pero también que podía obtener importantes materias primas de la Unión Soviética. En pocos días, las tropas alemanas avanzaron por las Ardenas hacia Francia. Alemania nazi estaba en guerra con París desde septiembre del año anterior, pero los choques militares directos comenzaron ahora. Fueron completamente desiguales. Los defensores franceses no lograron detener de forma decisiva a las formaciones de la Wehrmacht. Der deutsche Vormarsch kennt keinen Aufenthalt. Jedem Mann steht das eine große Ziel vor Augen: París. A mediados de junio, el Ejército 18 llegó a París y la tomó sin lucha. Lo que el ejército alemán no logró en años durante la Primera Guerra Mundial, la Wehrmacht lo consiguió en semanas. El 22 de junio, Francia depuso las armas, un hecho que también se notó en Moscú. El hecho de que Francia se rindiera en junio de 1940 debió de ser un shock para Stalin, que pensaba que pasarían años antes de que Hitler fuera derrotado. Ahora estaba claro que no había ningún contrapeso real a Hitler, excepto Gran Bretaña, lo que obligó a Stalin a anexionar los países bálticos. El año anterior, Stalin había forzado a los bálticos a aceptar bases del Ejército Rojo. A mediados de junio, ordenó la elección de Letonia, Estonia y Lituania. Según el Kremlin, los tres países lo habían solicitado para protegerse. Imágenes de propaganda soviética mostraban supuestos manifestantes celebrando la política de Moscú. Toda la independencia que Europa Central y Oriental habían adquirido con tanto esfuerzo después de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento de muchos nuevos estados, nuevas identidades y nuevas culturas que se estaban forjando en forma nacional, estaba llegando a su fin. En agosto, los estados fueron incorporados a la Unión Soviética como repúblicas socialistas soviéticas. Poco después de la invasión comenzaron deportaciones masivas de opositores políticos en los Bálticos. Alemania nazi aceptó inicialmente la expansión soviética. El embajador alemán en Moscú, von Schulenburg, y el comisario Molotov firmaron un tratado para fijar la nueva frontera y que nadie cuestionara el reparto de territorios entre los dos aliados de conveniencia.
La Unión Soviética desarrolló un apetito territorial cada vez mayor en el curso de 1940. Parte de la cual la Alemania nazi aceptó. Estos eran entonces territorios que no eran tan importantes para ellos. En otros puntos, un conflicto más profundo se encendió, porque uno se daba cuenta de que el apetito territorial podía volverse peligroso. Uno de esos puntos de fricción estaba en el sureste de Europa. Besarabia, marcada aquí en verde, limita con la costa rumana del Mar Negro. La región rica en petróleo había pertenecido al Imperio zarista y Stalin estaba decidido a recuperarla para la Unión Soviética. Tras un ultimátum, el Ejército Rojo entró en Besarabia a finales de junio de 1940. Moscú ya la había asegurado como esfera de interés en el protocolo adicional del pacto. En ese momento, la parte alemana también tenía un gran interés en el petróleo de Rumanía y no estaba nada entusiasmada con el acuerdo alcanzado. Para anunciar rápidamente la firma del pacto, el ministro alemán había aceptado casi todos los deseos territoriales soviéticos en agosto del año anterior, incluida Besarabia. Stalin se cobró su parte y fue más allá. También ocupó el norte de Bukovina, una región que no estaba en el acuerdo original. Esta era una parte de Austria antes de la Primera Guerra Mundial, y allí vivían muchos alemanes étnicos. Eso era un gran problema para Hitler y su concepción racial. Stalin creó hechos consumados. Hitler no tenía nada que oponer en ese momento, pero ahora la relación estaba muy fracturada. Pocos días después, el 6 de julio de 1940, Adolf Hitler regresó triunfar a Berlín tras la campaña occidental y se dejó aclamar por las masas. Gracias a las guerras relámpago, el Reich había ampliado su territorio en cientos de miles de kilómetros cuadrados. La Unión Soviética también se había expandido enormemente. Ambas potencias lograron someter grandes partes de Europa y no fue casualidad. Lo hicieron con la complicidad y la cooperación del pacto que acababan de firmar. En realidad, el pacto estaba en su apogeo y luego decayó rápidamente. Celebraron estos éxitos territoriales y luego se rompió. Ambos intentaron encontrar otras alianzas ya en el verano de 1940. Eso se vio ya en septiembre de ese año. Representantes de Italia y Japón llegaron a la Cancillería del Reich para firmar un pacto militar con Alemania. Tres potencias fascistas se unían para dominar el mundo. Reichsminister von Ribbentrop betonte in seiner großen Erklärung, dass dieser Drei-Mächte-Pakt ein Militärbündnis zwischen drei der mächtigsten Staaten der Erde sei. Er solle die Herbeiführung einer gerechten Ordnung sowohl in der europäischen Sphäre als auch im ostasiatischen Raume dienen. Vor allem aber solle er mithelfen, der Welt so schnell wie möglich wieder den Frieden zu schenken. Las relaciones con Moscú no debían verse afectadas. Sin embargo, el acercamiento germano-japonés obligó a Moscú a actuar. Stalin logró entonces un golpe maestro, a saber, la conclusión del Tratado de Neutralidad Soviético-Japonés. De este modo, compensó en mayor o menor medida los estrechos vínculos entre Japón y el Reich alemán. Aunque ambos formaron nuevas alianzas, mantuvieron las relaciones económicas. El acuerdo comercial conjunto se amplió. Una delegación rusa también visitó Berlín e inspeccionó mercancías capitalistas. En otros ámbitos, también se esforzaron por resaltar la buena relación. En el aniversario de la Revolución de Octubre de 1917, oficiales de ambos bandos celebraron en la Embajada Soviética en Unter den Linden un brindis por la cordialidad pese a las crecientes tensiones. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin,
um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Pocos días después de la celebración en la embajada, el máximo diplomático de Moscú llegó a Berlín en noviembre. Habían pasado poco más de 14 meses desde que Molotov y Ribbentrop firmaron el Pacto de No Agresión en Moscú. La legendaria visita de Molotov a Berlín fue un claro intento por parte soviética de hacerse una idea de los planes alemanes y comprobar hasta qué punto la parte alemana seguía tomando en serio la alianza común. Las diferencias surgieron rápido en la Cancillería del Reich. Hitler intentó convencer a Molotov de que Moscú se retirara del sureste de Europa, pero Molotov se negó categóricamente. Para Molotov estaba claro que Hitler daría el siguiente paso en un futuro previsible y que consideraría este pacto solo como un pacto temporal. Apenas unas semanas después de la visita de Molotov, Hitler emitió la Directiva 21 a mediados de diciembre. La Wehrmacht debía estar preparada para aplastar a Rusia soviética en una campaña rápida incluso antes de terminar la guerra contra Inglaterra. Las preparaciones debían estar listas para mediados de mayo de 1941. La lucha contra el bolchevismo, que realmente no perdió de vista ni siquiera durante el pacto. La conquista de espacio vital en el este, ese era el programa político-ideológico de Hitler. En abril de 1941, la Wehrmacht invadió primero Yugoslavia y Grecia. El dictador corrió en ayuda de su aliado italiano, amenazado de derrota por Grecia, y aseguró la influencia alemana tras un golpe en Belgrado. La intervención en los Balcanes también afectó las relaciones germano-soviéticas. El hecho de que Hitler ocupara Yugoslavia empeoró aún más las relaciones, y Stalin se regodeó de que Hitler se viera envuelto en una sangrienta guerra partisana y no se sintiera obligado a intervenir. En mayo, Hitler recibió a Fritz Klingenberg. La propaganda nazi muestra al SS condecorado por su misión en los Balcanes. Desde el mismo inicio, se cometieron crímenes masivos contra prisioneros de guerra y civiles. Millones de soldados de ambos bandos también perdieron la vida en los campos de batalla. Domingo 22 de junio de 1941. En las primeras horas de la mañana, tropas de la Wehrmacht cruzaron la frontera de la Unión Soviética. Comenzó la Operación Barbarroja. La invasión alemana fue un ataque a un aliado sin declaración de guerra previa. A pesar de las numerosas advertencias, Stalin no esperaba realmente el ataque hasta el final. La invasión se produjo entonces en un hermoso domingo de verano, el 22 de junio de 1941, lo que debió de sorprender a Stalin, ya que se retiró. El primer gran discurso radiofónico lo pronunció Molotov. En los años siguientes, la Operación Barbarroja se convirtió en la guerra más sangrienta de la historia. Desde el primer día se cometieron crímenes masivos contra prisioneros y civiles. Millones de soldados de ambos bandos perdieron la vida en los campos de batalla. Solo tras casi 4 años y sufrimientos inconcebibles, terminó la guerra germano-soviética poco después de la toma de Berlín en la primavera de 1945. Hitler se había suicidado poco antes. Así terminó abruptamente el sueño demente de la victoria final entre la Puerta de Brandenburgo y el Reichstag. Tras rechazar a los invasores alemanes, el Ejército Rojo se encontró en gran parte de Europa Oriental esa primavera. En las negociaciones del orden de posguerra que Stalin sostuvo con las potencias victoriosas, el dictador ahora también se guiaba en asuntos territoriales por el pacto que su ministro firmó con la Alemania nazi 6 años antes.
Stalin dejó que las potencias vencedoras fijaran muchas de las cosas que él había conseguido en el marco del pacto en 1945, como las fronteras de Ucrania y Bielorrusia, por ejemplo. Besarabia siguió siendo soviética como Moldavia. Gran parte de la demarcación de fronteras en la Europa actual se remonta, en última instancia, al pacto Hitler-Stalin. Las consecuencias de las conferencias aliadas fueron desoladoras para muchos estados de Europa Oriental. Durante décadas se les negó plena soberanía y se convirtieron en satélites de Moscú. Las secuelas del pacto Hitler-Stalin aún se sienten hoy en día cuando hablamos de las relaciones germano-polacas o polaco-rusas actuales, así como de las relaciones de los estados bálticos con Rusia. Esto siempre juega un papel muy importante. Están Berlín y Moscú, que llegaron a un acuerdo sobre nosotros y caímos bajo las ruedas de estos grandes estados una vez. Y eso no debe volver a suceder nunca más. Por supuesto, hoy en día no hay peligro de que eso ocurra, pero las secuelas, los traumas que provocó el pacto Hitler-Stalin, el hecho de estar atrapados entre dos dictaduras sigue teniendo efecto hoy en día en el siglo XXI. Firmado por 10 años, el pacto Hitler-Stalin tiene potencial para seguir siendo dinamita diplomática en el futuro.